La ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. No deja de ser una paradoja que el incremento de bienestar material tenga como sorprendente compañera de viaje la ansiedad. La ansiedad realmente puede ser muy difícil de controlar. Sin embargo, una vez más, la Biblia nos da respuestas para combatirla. La ansiedad podría definirse como el estado de sentirse nervioso o preocupado de que algo malo vaya a suceder. A menudo puede comenzar con un lento choque de trenes en la mente. Un pensamiento comienza a chocar tras otro, y otro, y otro, y entonces se siente imposible de controlar, ya que los pensamientos aterradores y perturbadores comienzan a agravarse como ese descarrilamiento de un tren. Continúa y se estrella y se siente como si no pudieras hacer nada. Parece que es imposible encontrar el camino a través de tanta preocupación y mucho menos tener alivio. La desesperación nos lleva a experiencias muy desagradables. Parece que todo está perdido, nada va a funcionar y piensas que podrías estar en este oscuro pozo de tormento para siempre. No cabe duda, esta puede ser una experiencia absolutamente horrenda. De forma resumida, la ansiedad es un estado o un cuadro que en algún momento puede afectar eventualmente a cualquier persona. Y este cuadro puede llegar a complicarse de tal manera que se convertiría en un trastorno serio. Se puede manifestar en una especie de temor, miedo o preocupación desproporcionada o desmedida ante situaciones o acontecimientos que de por sí solo pueden ser rutinarios o no tienen por qué tener mayor problema. Pero sin embargo la persona que lo sufre lo vive con una angustia y una sensación de que puede salir mal que le afecta bastante, de manera que frecuentemente no son bien comprendidos por las personas que tienen alrededor y les queda una memoria emocional afectada, por lo cual el cuadro puede aparecer de una forma inesperada, limitando mucho y alterando el desempeño de la vida normal de la persona. Las causas que pueden tener son muy variadas. A veces son exógenas, como por ejemplo una mala alimentación puede llegar a producir esto. Otras veces el alma, la mente o la psicología de la persona está debilitada, quizá por un estrés prolongado a lo largo del tiempo. Puede ser también un acontecimiento traumático que afecta a la persona de una manera especial y su percepción a partir de entonces de las circunstancias queda alterada también. Y también puede haber situaciones como pensamientos recurrentes en la persona que se convierten en tóxicos y le produce ese trastorno. Y puede haber otras. Hay diferentes causas para este cuadro o trastorno. Enfermedades por doquier, familias fracturadas, deudas financieras agobiantes, luchas políticas, inseguridad por un empleo inestable. En casi cualquier dirección que miremos hoy, hay algo que nos podría causar una honda preocupación. Vivimos bajo una constante ola de malas noticias, que por otro lado no debería ser una sorpresa en un mundo que ha dejado de lado a Dios. Y es precisamente por eso por lo que volvernos a Dios y ponernos a su cuidado será el antídoto definitivo para curar la ansiedad. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Jesús dijo estas palabras, no se estaba refiriendo a un cansancio físico, sino a un cansancio del alma, y Él podía dar descanso precisamente a ese cansancio interior que todos podemos tener. Pero ir a Jesús significa ir sin reservas, y esto implica un enfoque en la vida y de las cosas que es diferente y que no necesariamente cambia las circunstancias a nuestro alrededor, pero sí la forma de afrontarlas e incluso de darle el lugar que verdaderamente merecen. Y debo aclarar que ir a Jesús no significa a un acercamiento superficial, sino un dejarse guiar por Él en una plena confianza. Dados los diversos métodos que nuestra cultura recomienda y su incapacidad para resolver el problema de la preocupación, ¿qué esperanza tenemos? La respuesta es Dios y su palabra. Las Escrituras traen buenas noticias. La preocupación es un problema solucionable.
A través de su palabra y su espíritu, Dios proporciona a los seguidores de Cristo la sabiduría y el poder que necesitamos para luchar contra la preocupación y superar nuestra ansiedad. El Señor da un poderoso consejo para este problema perenne. Este versículo es muy interesante porque dice buscad. Y quiero subrayar esta palabra porque cuando buscamos algo, eso implica que tenemos que tener una actitud activa, una actitud decidida y al mismo tiempo voluntaria por parte de quien quiere encontrar algo, ¿no? Eso significa que lo que nos indica este pasaje es no tener una actitud pasiva, es algo para lo cual hay que disponerse. Y una segunda palabra que tiene este versículo, que me parece también interesante subrayar, es primeramente. Cuando hablamos de algo primeramente, como que es primario, significa que tiene que ver con prioridades. Es un asunto de prioridades. Es una ordenación de prioridades en la vida. Y en tercer lugar, se habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa la justicia en este contexto? Exactamente igual que lo que entendemos con la justicia de un país o de un reino. La justicia de un país o de un reino está vinculado con el ordenamiento jurídico o con la regulación que este país o sistema tiene. Las cosas que Dios nos recomienda o nos instruye son una justicia en sí misma. Y de hecho es mucho más sencillo e incluso muchas menos consejos, recomendaciones o regulaciones que las que puede tener cualquier país, por pequeño que sea, o incluso cualquier ayuntamiento de nuestro propio país. Y lo que es interesante es que Jesús se compromete a que si damos prioridad a esta justicia o si damos prioridad y ponemos empeño a relacionarnos con Dios y con los demás en el amor que Jesús mismo nos mostró, las cosas que suelen preocupar y ocupar a la mayoría de la gente, Jesús dice que Él mismo se va a hacer cargo y se va a ocupar de ellas. Por eso es una cuestión de atreverse a creer y confiar en este desafío que Jesús mismo nos hace. ¿Qué debemos hacer con nuestra preocupación? ¿Cómo debemos manejar su aparición? Jesús dice a los que creen en Él: no os preocupéis por vuestra vida. Este detalle por sí solo engendra esperanza. El hecho de que Jesús mismo se ocupe de la preocupación significa que Dios conoce este problema y que tiene respuestas. No se nos deja a las psicologías seculares para que respondan a los problemas de la vida. El creyente en Jesús no necesita depender de las opiniones, teorías y técnicas humanas. Tenemos la Biblia para enseñarnos cómo manejar la preocupación. Dios mismo garantiza ayuda y esperanza. La respuesta de Dios frente a este estado de ansiedad o a este trastorno tiene varios consejos, varias posibilidades. Primeramente, yo destacaría que hay que confiar plenamente en Él y confiar plenamente en su consejo, en su instrucción y en lo que Él recomienda al ser humano. No hay que olvidar que su consejo está en la Biblia, en las Escrituras, y que Dios nos creó y nos diseñó. Y nadie mejor que Él nos conoce y sabe cómo funcionamos y sabe lo que verdaderamente nos va bien. Confiar de verdad en alguien que es omnipotente puede llevarnos a estar seguros que sin duda cargará con el peso, con cualquier cosa que nos abrume, y esto de por sí ya es un desahogo bastante importante. Por otra parte, también quisiera subrayar de paso, pero no sin menoscabar su importancia, dos versículos que nos dijo Jesús. Uno de ellos nos menciona que basta a cada día su propio afán. Y al mismo tiempo, la oración conocidísima, que es el Padre Nuestro, dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Estos versículos subrayan el presente. Cuando enfocamos nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo en trabajar un buen presente, eso garantiza sembrar para un buen futuro. Si toda nuestra preocupación y pensamiento está simplemente enfocado en un futuro, probablemente vamos a descuidar el presente. Y el consejo bíblico es enfocarnos en un presente con toda nuestra atención y enfocarlo como Dios quiere. Este tipo de cosas que acabo de comentar
son algunas de las opciones, recomendaciones y consejos que Dios nos da en su palabra, que es la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez ningún problema obstaculice a más personas que la preocupación y la ansiedad, pero también es cierto que ninguna solución será más efectiva que entregarnos en los amorosos brazos de Dios. Solo quien nos creó y nos conoce nos puede dar la salvación que tanto necesitamos.